columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, y dice así: Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Hermanos, estamos llegando ya a la recta final de nuestra carta. Cuarto capítulo, ya son las palabras finales de Pablo hacia su discípulo. Pablo se está ya prácticamente despidiendo de Timoteo. Le está dejando ya como, podríamos decir que quizá la última encomienda, la última misión. Y vemos interesante que es muy parecido a la última misión que deja Jesús a sus discípulos. Todo está relacionado con que el reino avance a través de la predicación del Santo Evangelio. Pablo le ha hablado a lo largo de esos 3 capítulos de muchas cosas que son prácticas para nosotros a Timoteo. Pablo le ha recordado a Timoteo, en primer lugar, los peligros de la vida ministerial, los peligros de vivir por causa del Evangelio, los peligros de vivir por causa de Cristo, los abandonos que sufrió Pablo, los momentos de soledad, y no los abandonos de las personas de este mundo, sino los abandonos de aquellos a los que el mismo Pablo había predicado. Aquellos que quizá uno esperaba que estuvieran a su lado, a lo mejor manifestándose en la puerta de la prisión, pidiendo que Pablo fuera liberado. No estaban ahí, le habían dado la espalda, lo habían dejado solo. Además de eso, Pablo advierte a Timoteo de que van a haber ciertos peligros, de que van a haber hombres perversos, hombres malvados, hombres que iban a llevar cautiva la mente de aquellas mujercillas, recuerdan, que siempre estaban aprendiendo pero no habían llegado al pleno conocimiento de la verdad. Hombres que se disfrazaban de piedad pero que iban a ser una piedra de tropiezo en medio de la iglesia y que intentarían hacerle la vida difícil a Timoteo y hacerle el ministerio complicado. Además de eso, Timoteo también había sido advertido de que vendrían falsos maestros con falsas enseñanzas, con falsas herejías. Así que, por un lado, Pablo le presenta a Timoteo los sufrimientos por causa del Evangelio. Por otro lado, le presenta a los adversarios del Evangelio, hombres falsos, hombres disfrazados de piedad. Por otro lado, otros adversarios de la palabra, del Evangelio, de la obra de Dios, las herejías, las falsas enseñanzas. Pero en todo eso, Pablo pone los ojos de Timoteo constantemente en Cristo. Constantemente en Cristo. Llamándole a recordar a Jesús, a mirar a Jesús, a fortalecerse en la gracia, a esforzarse en la gracia. Pablo no le pinta en ningún momento de esta carta a Timoteo un camino fácil, un camino sencillo. Pablo le podía haber dicho: Timoteo, de lo que me he dado cuenta es que no vale la pena servir a la iglesia. Pablo podía haber dicho eso. Timoteo, no vale trabajar por ellos, te van a abandonar. Timoteo, no valen la pena. Timoteo, al final te dejan solo. Por los que tú oras te darán la espalda. Por los que tú trabajas te dejarán. Los que hablan mal de ti serán los que tú has orado a Dios por ellos. Podía dejar esa carta, ¿verdad? Timoteo, dedícate a otra cosa. Timoteo, dedícate a congregar, pero olvídate de pastorear. Olvídate de cuidar, olvídate de ministrar el Evangelio. Timoteo, esto es demasiado, esto no lo aguanta nadie. Pablo podría haber dicho: si a mí me hubieran avisado, yo no me meto en esto. Pero en ningún momento Pablo le dice a Timoteo que abandone.
En ningún momento Pablo le dice a Timoteo que deje esto. En ningún momento Pablo habla mal de la iglesia. Sí dice la verdad de la iglesia. Me han dejado solo, me han abandonado. Hay muchos problemas en medio del pueblo de Dios. Pero ese es el mismo Pablo que dijo, todo lo sufro por amor a los escogidos. Eso para un pastor quizá como yo, es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande, porque, hermanos, es muy fácil que el ser humano se haga como pequeñas utopías. El matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, el ministerio perfecto. La mayoría de vosotros cuando os casasteis habréis visto un montón de matrimonios desastrosos, quizá vuestros padres, quizá vuestros tíos, y seguro que llegasteis al altar hablando antes y diciendo, nosotros no seremos igual. Yo nunca te gritaré. Nosotros nunca pelearemos. Y al final pasan las mismas cosas. Esa utopía que nos hicimos y que nosotros íbamos a vivir una historia diferente, acabamos tropezando en las mismas cosas que otros matrimonios. Cuando uno llega a la iglesia dice, no, yo los amaré, yo oraré, yo haré las cosas bien y esta iglesia va a ser un remanso de paz, de amor, sin problemas, sin traiciones. Y llegan esas cosas. Tenemos tendencia a soñar y soñar no es malo. Pero el problema de soñar es que no es la realidad. Pero Pablo le presenta la realidad a Timoteo, pero no le dice huye, sino que lo sigue animando a seguir. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, esto es por lo que vale la pena sufrir. Timoteo, en la vida vas a sufrir en el trabajo, vas a sufrir en el matrimonio. Pero Timoteo, si hay algo por lo que es solemne sufrir, honroso sufrir, es por causa de Jesús. Por eso Pablo no le dice que los sufrimientos es algo posible, sino que él lo invita a sufrir con él. Sufre conmigo, Timoteo. Sufre conmigo. Suframos juntos por causa de Jesús. Suframos juntos por causa del Evangelio. Y eso es un desafío. Porque tenemos tendencia a mirar más los defectos que las virtudes. A veces voy a una iglesia de visita, ya sea la IEG o en otros países donde predico, y todas parecen maravillosas. Cada vez que llego a una iglesia de visita, te reciben, te abrazan, te quieren, parece que nadie quiere que te vayas de allí. Y tú dices, wow, yo tendría que tener una iglesia así. Pero si con el tiempo te haces amigo del pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia te empieza a abrir el corazón y contar lo que pasa en la iglesia, tú dices, no, todas tienen lo mismo. Lo que no es lo mismo ir de visita a una casa que convivir en la casa. Cuando yo os visito en vuestras casas, no os tiráis la vajilla a la cabeza. Cuando yo me voy de casa, no sé. La realidad es que en todas las familias hay luchas. Y tenemos la mala costumbre de centrarnos en los defectos y no mirar las virtudes. Hablaba Clicia conmigo, no sé si era hoy o ayer, que realmente caminando por fe tiene cosas que cambiar. Tenemos que madurar. Nos falta mucha madurez como creyentes. Somos todavía muy niños y muy confiados y por eso a veces acabamos equivocándonos en cosas que si fuéramos más maduros no nos pasarían. Hay mucho que mejorar, hay que seguir creciendo en santidad. Pero somos bebés, llevamos 10 años como aquel que dice, y esta iglesia, si el Señor no viene, llegará a los 100. Pero para los años que llevamos, también tenemos muchas virtudes. En esta iglesia yo he visto que se han abierto las puertas a gente que no tenía dónde dormir. En esta iglesia he visto que nunca le ha faltado a un hermano un plato de comida si ha dependido de los hermanos.
En esta iglesia nunca he visto a un hermano solo en un hospital y nadie preocupándose por él, a no ser en tiempos de COVID que no se podía. Pero llamábamos, hacíamos lo que podíamos. En esta iglesia, para los pocos años que tenemos un fundamento muy sólido en la palabra. El Señor ha bendecido mucho esta obra. Y hermanos, algo que yo veo en Pablo es como un llamado a amar la iglesia. Hermano, no ames la iglesia cuando la iglesia te trate bien. Ama la iglesia hasta cuando la iglesia te traicione. Porque así hizo Pablo. Pablo siguió amando al pueblo hasta cuando el pueblo lo dejó solo en Asia. Él siguió predicando, él siguió enseñando, él siguió orando por ellos. Y ese es el amor que debemos cultivar por la iglesia del Señor. No por algún hermano, por la iglesia. Por la iglesia. Y después de decirle varias cosas de este tipo a Timoteo, Pablo llega al final de su mensaje. Y me gusta cómo empieza el versículo 1. Te encargo solemnemente. La palabra solemnemente yo no creo que esté por casualidad. Hermano, algo solemne es algo que para nosotros nos transmite ¿qué? Mucha reverencia, mucho temor. Algo que merece que lo tratemos con mucha dignidad. Algo que merece que le prestemos muchísima atención. Y le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Le va a dar una tarea a Timoteo. Le va a dar la última tarea. La última tarea. Le va a dar el último mensaje. Le va a dar el último recado prácticamente. Pero antes le recuerda algo. Todo esto que te mando, Timoteo, te lo mando en la presencia de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, hay algo que es glorioso aquí, y es el hecho de que nunca debemos olvidar quién está ahí arriba. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra, no podemos olvidar nunca que quien va a medir mis palabras no sois vosotros, es el Señor. ¿Recuerdan aquella frase? ¿Por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Esa advertencia es solemne. Es decir, cuidado, porque todo lo que digas aquí al púlpito no basta con irte a casa hoy y decir, ay, eso se me escapó, eso no lo tenía que haber dicho, lo has dicho. Hablando al pueblo de Dios, hablando en nombre de Dios. Y hablando en la presencia de Dios. No basta que te vayas diciendo, se me escapó. El púlpito no es lugar para que se nos escapen cosas. El púlpito no es lugar para decir, voy a contaros mi vida y mi testimonio. El púlpito es lugar para recordar que vamos a ser juzgados por Dios, nosotros y los falsos maestros de los que Pablo también había hablado. Todos vamos a ser juzgados por el que está en el trono. Y tenemos que tener temor cuando subimos aquí arriba. No me dan miedo las amenazas de los hombres. No me dan miedo el mundo y sus leyes y cómo empeora cada día. No me da miedo que el mundo me pueda desamparar. No me da miedo que el mundo me pueda dejar solo. No me da miedo, les digo una cosa. Realmente miedo y pavor, nada en este mundo. Nada en este mundo. Pero hay algo que me da miedo, subirme aquí arriba y decir algo que no tengo que decir. Cada palabra, cada tilde, cada coma que sale de mi boca es medida por Dios. Y yo no puedo ser ocioso en las palabras. Ha venido el pueblo de Dios, los salvos, los redimidos, los comprados por su sangre, a escuchar su palabra. Y yo no puedo darles cualquier cosa. Pablo le está recordando a Timoteo que todo lo que le encarga, se lo encarga en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Timoteo,
Esos falsos maestros, esos hombres perversos que hace cautiva la mente de esas mujercillas, tranquilo. Aquí parece que se salen con la suya. Están delante de Dios. ¿Crees que cuando no vemos a esos falsos profetas y maestros y esos falsos apóstoles en las redes sociales, te hierve la sangre como, ¿cómo que Dios sigue permitiendo? Hermano, tranquilo. Dios un día va a juzgar a los hombres. Pero eso no es solo una amenaza para los falsos profetas, también es una advertencia para los siervos del Señor. El Señor tiene sus ojos puestos sobre el púlpito y está analizando cada una de las palabras. Y Pablo quiere que Timoteo sepa que primeramente no predica ante los falsos profetas, que primeramente no predica ante la iglesia. Pablo quiere que Timoteo sepa que primeramente predica ante Dios. Que de todas las sillas que están aquí llenas, es como si en primera fila estuviera Dios sentado. No me tiene que preocupar quién vino y quién faltó. O incluso si nos visitan personas, me tiene que preocupar que Dios está ahí. Y Él va a medir mis palabras. Y ahora que Pablo pone los ojos de Timoteo en Cristo, en el Dios que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, le da la tarea, le da el encargo, le da el trabajo, le da la misión. Y Pablo lo deja con unas palabras que son realmente palabras que debemos considerar. Predica la palabra. Predica la palabra, Timoteo. La palabra predica, la palabra aquí, la expresión que aparece aquí en griego es una expresión que es querizo, que es como la proclamación de un heraldo. Es como proclamar el mensaje que ha dado Dios, hablar la palabra que ha salido de la boca de Dios, anunciar el mensaje que ha salido de la boca de Dios. Timoteo, vas a estar al frente de la iglesia. La mayor misión que tienes es predica la palabra. Hoy la iglesia está preocupada en todas las actividades que se pueden organizar. Voy a mencionar algunas y no es que tenga algo en contra de todas, pero para que entiendan lo que quiero decir. A veces estamos preocupados más por un café de mujeres, por un día de teatro, por un grupo de mimo, por unos payasos para atraer a los muchachos, por un día de talentos en que muchas iglesias se reúnan a que muestre cada una con su grupo de alabanza quién toca mejor para el Señor. Pero realmente nada de eso alimenta el alma de las ovejas. La iglesia necesita palabra de Dios. Tu matrimonio no necesita un teatro. Tu matrimonio necesita palabra de Dios. Tus hijos no necesitan entretenerse. Tus hijos ya se entretienen con Netflix, ya se entretienen con Facebook, ya se entretienen con YouTube, ya están todo el día pegados a una pantalla. Cuando llegan aquí, tus hijos necesitan palabra de Dios. La iglesia necesita palabra. La palabra hará de nosotros mejores esposos, hará de nosotros mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores pastores, mejores trabajadores, mejores jefes, mejores ciudadanos. Necesitamos palabra de Dios. Vivimos todos los días escuchando noticias, consejos de este mundo, la voz de este mundo inundando nuestra cabeza. Y Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y para eso necesitamos ser llenados constantemente de la palabra de Dios. Y cuando tú vienes aquí el martes, o tú vienes aquí el jueves, o tú vienes aquí el domingo, yo solo necesito entender que tú vienes y necesitas la palabra de Dios. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera. Hermano, eso nos recuerda la asiduidad con la que se debe predicar la palabra.
La asiduidad. ¿Has quedado a tomar un café con unos hermanos? Saca la Biblia. ¿Estás en el día de estudio? Enseña la Biblia. ¿Quieres hacer algo en las redes? Pon Biblia ahí. ¿Quieres poner un estado bonito en el WhatsApp? Pon Biblia ahí. No digo que no pongáis fotos, pero llena la palabra, llena los momentos de palabra, llena tus días de palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no basta con enseñar un día a la semana, 2 días a la semana. Enseña tiempo y fuera de tiempo. Predica todo tiempo. Donde veas un creyente, dale palabra. Donde un hermano te diga, Pastor Timoteo, podemos quedar para hablar. Quieren palabra, Timoteo, no quieren las tuyas. No quieren tus consejos, no quieren tu manera de ver la vida. No quieren tus yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo he aprendido. Quieren palabra, Timoteo. Porque si tú les dices, yo pienso, yo creo, a mí me parece, mañana viene otro con otro yo pienso, yo creo, a mí me parece, y van a elegir el que más les guste. Pero lo que tienen que elegir es lo que yo pienso, no, lo que Dios piensa. Dales palabra, Timoteo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dales palabra, dales palabra. Y mira qué más añade, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Todo eso incluye la predicación de la palabra, redarguir, reprender, exhortar, porque la palabra un día te da un impulso, te anima, te fortalece, otro te va a corregir, otro va a apuntar directamente como una lanza al corazón y va a ser como una puñalada contra tu orgullo, pero todos son necesarios. Un día te levanta y otro día te pone con el morro en el suelo para volverte más humilde. Y eso es todo lo que hace la palabra. ¿Sabían que ningún predicador puede volver a la gente humilde? Ningún predicador puede volver a los hombres mansos. Ningún predicador puede volver a una esposa sumisa. Ningún predicador puede volver a un esposo que sea un marido que ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Solo lo puede hacer el Espíritu a través de la predicación. Por eso debemos dar palabra. Y hay que hacerlo así, reprendiendo, redarguyendo, exhortando. Y dice con mucha paciencia. Con mucha paciencia. ¿Por qué con mucha paciencia? Porque aquí habéis personas, miren, aquí habéis personas que habéis estudiado. Tenéis vuestro bachiller. Habéis ido a la universidad. Leéis porque os gusta. Y todo lo que vais escuchando retenéis mucho y retenéis rápido y sois fáciles de aprender. Pero en la misma sala hay otra persona que a lo mejor tiene 60 años, que a lo mejor no estudió, que apenas sabe escribir, que le cuesta aprender las cosas. Los dos tienen que aprender. Nosotros no predicamos solo para los universitarios de la iglesia. Nosotros no predicamos solo para los que saben mucho. Nosotros debemos enseñar a toda la iglesia. Y por eso necesitamos enseñar con paciencia. Pastor, otra vez esto, yo ya lo sé. Tú sí, pero ese hermano que llegó ayer, ¿qué? ¿Y ese hermano que le cuesta más? ¿Qué pasa? ¿Que todos tienen que ir a tu ritmo, señor MacArthur? ¿Que ha llegado Paul Washer a nuestra iglesia y ya no nos hemos dado cuenta? Oh, perdónennos, eminencias reformadas. Pero hasta donde yo sé, en la iglesia del Señor hay catedráticos y hay analfabetos. Y todos son mis hermanos. Y yo no soy pastor de unos, soy pastor de la iglesia. La iglesia necesita que se le instruya con paciencia. Pero hay algo que sé. Que el Señor no me ha dicho que haga malabares. El Señor no me ha dicho que juegue, que os entrene para que seáis un gran equipo de fútbol o de baloncesto. El Señor solo me ha dicho que os predique la palabra. Yo tengo paciencia, pero tengo una cosa a mi favor, que es lo único que tengo que hacer toda mi vida. Yo no sé cómo pueden vivir aquellos ministerios que se llenan de actividades y cada 2 por 3 están innovando. ¿Y ahora qué hacemos para salir de la rutina? Que nuestra iglesia ha entrado en monotonía. Yo no sé cómo viven esa gente que quieren dar siempre algo nuevo. Mi mayor tranquilidad es que solo tengo que dar una cosa: palabra de Dios.
Y que probablemente hasta que Cristo venga, caminando por fe, los martes tendrá palabra, los jueves tendrá palabra y los domingos tendrá palabra. Y si se nos ocurre incorporar un culto nuevo, yo creo que habrá palabra. Y como Dios levante predicadores, habrá una reunión el lunes con palabra, el martes con palabra, el miércoles con palabra, el jueves con palabra, el viernes con palabra. Y Dios va a permitir que esta iglesia pueda abrir su puerta todos los días para dar palabra. Para dar palabra. Porque es la tarea del pastor y es la tarea de la iglesia. Palabra, palabra. Palabra, somos llamados a proclamar la verdad que nos han dado. Mira lo que dice Mateo 10:27. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mira qué llamado, hermanos. Habían recibido un mensaje. Habían recibido algo personalmente ellos, una enseñanza para ellos, pero la enseñanza no se podía quedar en ellos. La debían proclamar, la debían anunciar, la debían llevar a todas partes. Y hermano, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con el evangelio. Tenemos que proclamarlo desde las azoteas. Predicarlo desde los 4 costados de esta ciudad. Tenemos que hacer que este mundo escuche las buenas nuevas. No tenemos que ir allí a hacer apologética y defender en qué se equivoca la ciencia y cómo la ciencia prueba algunas cosas bíblicas y así hacer que ellos un día crean en Dios. Hermano, ningún argumento va a dar fe a las personas. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No creas que si tumbas la teoría de la evolución, que si tumbas algunas teorías científicas, de golpe la gente dirá, wow, pues ahora sí creo en la creación. No, no habrá fe. Lo que dejarán de creer es una cosa, pero no conseguirán creer en Dios. La fe es un don de Dios que viene por la predicación. Dios no nos ha dicho, convenced al mundo de que yo existo. Dios ha dicho, decidle al mundo que entregué a mi hijo a morir por sus pecados. Dios no puede convencer a su creación de que Él lo ha creado. ¡Qué cosa más ridícula! El creador rebajándose a convencer a la criatura. No, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo no me voy a poner a discutir con el necio. Yo no le tengo que decir, Dios existe. Yo le tengo que decir, arrepiéntete y conviértete. Y ahí si no cree, Dios dará la fe. Dios dará la fe. Pero nuestro deber es proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Pablo, hermanos, es el ejemplo más claro y evidente de eso. Pablo no hizo otra cosa. Pablo no hizo absolutamente nada más que hablar de la palabra del Señor. Miren, por ejemplo, la despedida de Pablo en Mileto, en Hechos 20, 18 al 27. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Miren, volvemos a ver los sufrimientos de Pablo, ¿verdad? Pablo se está despidiendo en Mileto y les está diciendo, vosotros veis cómo yo he servido entre vosotros. Y una de las cosas que Pablo les dice es con toda lágrima, ¿verdad? Por causa de los judíos. Le habían traído dolor. Y eso es bonito, porque ahí Pablo me enseña algo. Los pastores lloran. Hermano, una vez leyendo las cartas de Pablo, leyendo textos biográficos de Pablo,
estaba orando al Señor y siempre lo recordaré. Es como que entendí que un ministerio sin lágrimas no está bien. Algo no anda bien en un pastor si no hay lágrimas en su vida. Y no hablo de lágrimas por necesidades financieras. Hablo de lágrimas por causa del evangelio. Miren, si el pastor no llora por las persecuciones de los falsos maestros, si el pastor no llora por las persecuciones del mundo, el pastor llorará por el pecado del pueblo. Cuando una oveja cae, cuando un hermano le traiciona, cuando una oveja va hacia el lodo del pecado y él la aconseja y se empeña en ir hacia allí, de todas las maneras, ya sea por la persecución, ya sea por la traición o ya sea por el dolor que siente al ver el mal estado de algunas ovejas, lágrimas van a haber. Lágrimas van a haber. Hermano, el ministerio no es fácil. Que ustedes hayan visto a muchos pastores vivir la sopa boba a costa de la iglesia no es el referente de un ministerio. El ministerio es sufrido. Por eso deben orar mucho por sus pastores. Está muy bien aprender de otros. Me encanta que vean buenos predicadores en YouTube. Me encanta que se alimenten bien de la palabra, pero ellos no son los que lloran por ustedes. Cuando vayan a orar, sí, oren por las iglesias bíblicas, iglesias sanas, pero acuérdense de aquellos que sufren por sus vidas. Porque cuando tú apagas YouTube, ese pastor no sabe ni quién eres, pero el tuyo está en su habitación presentando tu vida delante de Dios. Ora por ellos. Ora por ellos. Porque ellos también regan con lágrimas. Regan con lágrimas. Y mira qué más dice Pablo. Y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí. Y mira qué dice. Declarar a vosotros nada que fuera útil. Y de enseñaros públicamente y de casa en casa. ¿Enseñaros cómo? Públicamente y de casa en casa, a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Estamos aquí en una plaza, palabra de Dios. Estamos hoy en una sinagoga, palabra de Dios. Vamos a casa de esa familia, palabra de Dios. Pero donde Pablo llegaba, la gente sabía algo. Hoy hay estudio. La gente no invitaba a Pablo a ver cómo quedaba el partido de los Efesios contra los Corintios de la Liga de la Champions del Asia Menor. La gente donde Pablo llegaba sabía que con Pablo llegaba la palabra de Dios. Y Pablo da testimonio de eso. No rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente. ¿A quién? Tanto a judíos como a griegos. Pablo predicaba en todo el tiempo, en todo lugar y a todas las personas. Pablo no tendría mucho tiempo libre. No me imagino a Pablo diciendo, ¿cuántos días me corresponden al mes de vacaciones? No tenía tiempo. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienes lo que Pablo predicaba. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. No ha cambiado ese mensaje. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí yo, atado en espíritu. Y esa expresión me encanta. Porque la expresión atado en espíritu da la sensación, cuando tú estás atado, ¿qué puedes hacer? Si a mí, mi esposa me ata ahora a una cuerda, la voy a usar ella de ejemplo, porque si no, y me ata una cuerda y ella coge la cuerda, yo no, bueno, no, es que ella tiene poquita fuerza. Si yo le ato una cuerda a Clicia, va a estar mejor el ejemplo, porque si Clicia me ata una cuerda y yo voy para allá, Clicia no lo va a impedir. Pero si yo le ato una cuerda a Clicia, y Clicia quiere ir a la derecha, pero yo me la quiero llevar a la izquierda, al final Clicia va a ir donde yo quiera.
Cuando Pablo dice yo atado en el Espíritu, es como Dios no me dejaba hacer otra cosa. Estaba como preso en el Señor. Pablo no era dueño de su vida, hermano. Lo que me admira de Pablo es que no era dueño de su vida. Y yo le pido al Señor, para mí y para vosotros, que reconozcamos de una vez y que nos despojemos de una vez del señorío de nuestra vida. Que si vamos a decir al Señor, Señor, que vivamos reconociendo que Él manda y que somos de Él. Haz con nosotros lo que quieras. Hermano, no quiero que simplemente le des tu vida a Cristo como de una manera tan superficial como no, yo le di mi vida al Señor. Te pregunto, ¿se nota? Porque escucho a mucha gente decir, le di mi vida a Cristo. Pero durante el día pasa con Cristo 10 minutos. No parece que le hayas dado tanto. Pablo dice, atado en el Espíritu. Es como que no puedo elegir. Yo no tengo aquí ni voz ni voto. Pero Pablo es tu vida, pero es de Él. Él me ha comprado, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Hermano, dale tu vida a Cristo de tal manera que aunque tú hayas planificado toda tu vida para la derecha, si Cristo va para la izquierda, lo dejes todo y vayas para allá, porque Él es tu dueño. Porque también te aseguro algo, sus planes siempre serán mejores. Quizá no te agraden tanto a ti, quizá no sean tan fáciles, quizá el camino tenga bastantes curvas, pero si es allí donde el Señor quiere que vayas, ve, hermano, ve. Porque el mejor lugar para estar es en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. Y Pablo dice, y ahora, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. No sabe exactamente lo que le sucederá, pero sabe algo. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan. No, es que esto se pone feo, hermano, porque Pablo está atado, sabe que va para allá, no sabe realmente cómo va a ser, pero sabe por lo que le han ido diciendo en cada ciudad que le esperan cadenas y aflicciones, pero va a ir, va a ir. Si a ti te hubieran dicho cuando salías de tu país que aquí en los primeros 3 meses ibas a vivir de prestado, sin trabajo, te iba a ir mal el primer año, a veces ni vienes. Pero Pablo no pensaba en su comodidad, Pablo no pensaba en sus deseos, Pablo no pensaba en sus proyectos, Pablo había rendido su vida al Señor. Señor, es allí, prisiones, heme aquí, heme aquí. Qué ejemplo, qué ejemplo. Pero en ninguna manera es que Pablo, hermano, podríamos hacer un estudio solo de la vida de este hombre. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Mi vida no importa, lo que importa es acabar la misión que Dios me ha dado. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. ¡Qué despedida! Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Por qué Pablo tiene su conciencia tranquila con la iglesia? ¿Porque se portó bien? ¿Porque fue el más humilde? ¿Porque les lavó mucho los pies? La conciencia de Pablo está tranquila porque ha hablado todo lo que Dios le dijo que hablara. De nuevo, la misión principal es en todo momento, en todo lugar y a todo el que entre por esa puerta, hablarle de la palabra de Dios. Hablarle de la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo de Pablo.
esta vez en el establecimiento de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículos 8 al 10 dice: entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, hablando mal de él, era la manera como se referían a los creyentes en aquel entonces. Para ellos eran una especie de, hoy lo llamaríamos secta. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Pablo está 3 meses hablando, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero cuando ve que unos judíos están perturbando a los discípulos, se los lleva a otro lugar, y ahí está 2 años discutiendo. ¿Cada cuánto? 3 días a la semana, 2, 4, diariamente, 2 años diariamente, predicando y hablando de la palabra de Dios. 2 años. 2 años, hermano. Más de 700 días hablando cada día la palabra de Dios. Cuando yo leo esto y a mí alguien me dice: qué bueno que durante la cuarentena cada día predicaste un mensaje. Lo hice unos meses. Este hombre lo hizo toda la vida. Algunos a mí me decían: tiene que ser difícil preparar cada día un sermón. Ves a hablar con él. A mí eso no me suena a elogio. Vamos a elogiar al campeón de los campeones. Predicó toda la vida, todos los días. Y te aseguro algo, estoy convencido que más de 1 hora. Y estoy convencido que más de una vez. Porque Pablo no vivía para otra cosa. Pablo no estaba casado, no tenía esposa, no tenía hijos. Todo su día era para estar enseñando la palabra. No tenía otras responsabilidades, no tenía otros quehaceres. Vivía para Cristo y para el Evangelio. Y ahora le dice a su discípulo que él debe hacer lo mismo. Dedicarse a predicar la palabra, a permanecer en la sana doctrina. Tito 1:9 dice: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. 3 cosas le dice aquí Pablo a Tito. 1, retener la palabra que ha recibido, retener la enseñanza que ha recibido. 2, exhortar con sana doctrina, enseñar sana doctrina. Y 3, refutar a los que contradicen. ¿El qué? La sana doctrina, la verdad. A mí me haría gracia que las personas que dicen no hay que darles oído, no hay que hablar de las herejías, no hay que dedicarse a eso, solo enseña la verdad y refuta el error. Enseña la verdad y refuta el error. La gente tiene que saber las mentiras que están circulando y deben ser refutadas para que el pueblo de Dios no sea confundido. Porque si yo te digo, dile a tu hijo solamente que hay hombre y mujer y no le hables de la ideología de género, ¿qué te parece? Ya está. Tú vas a estar tranquilo. A ver, yo en casa le digo que hay hombre y mujer, nada más. ¿Tú vas a estar tranquilo sabiendo todo el veneno que le infecta, o le vas a decir: oye, ahí hay un veneno que está corriendo por estas calles y cuidado con él? Con la enseñanza es lo mismo. Doy la verdad, pero tengo la responsabilidad de decirle a la gente: ahí hay un veneno en nuestros tiempos. El evangelio de la prosperidad, el evangelio motivacional, el evangelio humanista, el palabra de fe y todos esos movimientos, cuidado que es veneno.
Cuidado que es veneno y se extiende como lepra. Se extiende como lepra. Hermanos, Pablo encomienda a Timoteo, predica la palabra, porque la función principal de un pastor es la enseñanza. La enseñanza. Primera de Timoteo 3:2, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Apto para enseñar. Hermanos, todo lo que Pablo define en las cualidades de un pastor es carácter, integridad en el hogar, integridad en su conducta, integridad moral. Todo es que sea íntegro, pero hay una habilidad, apto para enseñar, porque el pastor va a dedicarse principalmente a la enseñanza. No puede ser una persona íntegra pero no ser capaz de enseñar. No puede ser llamado al ministerio. Es que es un buen hombre, es sabio, es esto, es apto para enseñar. No es pastor. Porque el pastor debe enseñar las escrituras. Puede ser un anciano que sea un consejero en la iglesia. Puede ser un anciano que sea un buen referente a las personas. Pero un pastor debe ser apto para enseñar. Porque la tarea principal sigue siendo la misma que Pablo le dejó a Timoteo. Predica la palabra. Predica la palabra. Estoy convencido de que si Pablo me escribiera a mí una carta hoy, me escribiría eso. Predica la palabra. Predica la palabra. Pero una vez Pablo le enseña esa tarea, le encomienda esa tarea tan solemne, tan importante a Timoteo, ahora Pablo le advierte de una cosa peligrosa. Timoteo, habían falsos maestros, habían hombres perversos, hay herejías por ahí, porque llega un tiempo, Timoteo, en que las personas ya no van a soportar la palabra. Timoteo, predica la palabra, pero una cosa debes saber, llega un tiempo en que no la van a soportar. No la van a soportar. Mire cómo empieza el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Hermano, esa expresión es fuerte. No soportarán. No soportarán. Es como si te pusieran en los brazos un saco, 2 sacos, 3 sacos de mortero y te dijeran, sopórtalo. Y al final cede. Vivimos tiempos, al igual que Timoteo, en que hoy las personas no soportan la sana doctrina. No soportan la sana doctrina. Dice que tendrán comezón de... Hermano, la expresión teniendo comezón de oídos es como cuando un niño le está riñendo y no te quiere oír y hace esto. Eso es lo que Pablo está describiendo. La gente con la verdad está así. No la quieren oír. Hoy estaba grabando un vídeo por una noticia que vi de una mujer que quiere ser hombre y que tuvo un bebé. Habrán visto la noticia. En España se ha hecho muy así como wow, el primer trans. ¿Qué? Yo veo la noticia y el primer padre trans en dar a luz a su hija. Digo, a ver, no me cuadran ni una de las palabras aquí. La única cosa que está bien en el artículo es la coma. Primero, para dar a luz tienes que ser mujer. Te puedes sentir cabra, farola o lo que quieras, pero tienes que ser mujer. Tienes que ser mujer. Yo supongo que tendrá que haber una matriz, tendrá que haber un útero, tendrá que haber algo que un hombre no tiene. Hermano, yo me puedo disfrazar de mujer, poner pestañas de mujer, pintarme como una mujer, ponerme tacones de mujer, pelo de mujer, lo que quiera. Pero yo puedo tener cáncer de próstata toda mi vida porque yo soy un hombre. Y eso no les entra en la cabeza. Porque si tu hijo llega y te dice, me siento mujer, ay no hijo, qué bonito, que has sido valiente para salir del armario. Pero si tu hijo viene y te dice, me siento una cabra montesa, mi hijo no está bien. ¿Por qué un sentimiento es bueno y el otro está como una cabra? No tiene sentido.
No hay lógica, no hay ciencia. Esto no es un problema de religión. Esto es un problema de sentido común. Y ese veneno está en nuestros tiempos. Y si ahora yo digo esto, no, perdónenme que me van a apedrear por la calle. Por intolerante, ¿y cómo es lo otro? Incitar al odio. Yo soy el que merece la pedra. El mundo está al revés. Dentro de nada vemos las farolas meando en los perros. El mundo está patas arriba, hermano. Y quieren que nos lo traguemos. Por eso sufriremos, porque el mundo le están dando la vuelta y lo peor es que quieren que lo aceptemos en silencio. Creen que la persecución va a venir ¿por qué? La persecución va a venir por no rendirnos a la estatua de Nabucodonosor de nuestro tiempo. O rendís a esta ideología, o rendís a este pensamiento, o bajáis el nivel de vuestros discursos, o bajáis el tonito, o cambiáis el mensaje, o al horno. Al horno. Pero cuando suene la trompeta, habrá un pueblo que no se va a doblar. Porque todavía hay 7,000 que no se han doblado a Baal. Y serán una minoría. Hermanos, la persecución no empieza con un rifle en la cabeza. La persecución empieza con leyes. Dentro de nada van a decir, está prohibido por ley hablar de tales cosas en los cultos. Van a intentar que suprimamos partes de la Biblia que ofenden a la sociedad. Puedes decir en la India que crees en Jesús, pero no puedes ir contra su fe y decir que es falsa. No les molesta incluir a otro Dios, pero te van a matar si dices que es el único Dios. Al mundo no le importa tu fe, mientras tu fe no entre en conflicto con su mentira. No, hermanos, no. El mundo hoy no acepta la verdad. Lo peor es que la iglesia está llegando al mismo nivel. La expresión teniendo comezón de oír, hay un versículo que para mí la refleja muy bien, Hechos 7:57, dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Unos judíos estaban escuchando el evangelio por parte de un hombre de Dios. Y en cuanto escucharon el evangelio, cuando escucharon el testimonio de ese varón de Dios, se taparon los oídos, hermano. Lo acabaron apedreando. Lo acabaron apedreando. Porque no soportaban su mensaje. Y hermanos, cuando hoy la gente escucha el mensaje, lo peor es que son creyentes, que escuchan el mensaje de hombres que, bueno, al menos no se definen como pastores ni predicadores como Daniel Aviv. Y mensajes como, no, rodéate de gigantes, yo no soy religioso. Me hace gracia que he visto en perfiles de creyentes vídeos de este hombre titulado Yo no soy religioso y lo ponen como orgullosos, yo tampoco. Tú no entiendes el evangelio. Ese hombre no dice nada de sentido común en relación a las escrituras. ¿Cómo te puedes sentir orgulloso de su mensaje? Porque suena bien a la carne, porque es moderno, porque infla el pecho. Cuidado, hermano, no es lo que sienta bien a tu carne lo que viene de parte de Dios. Recuerda que Satanás le dijo a Jesús, todo eso te daré si postrado me adoras. Y ese mensaje suena bien, pero viene del mismo diablo. Fue el mensaje de Satanás que le dijo a Eva, de cierto Dios sabe que serás como Dios. Y hoy está por ahí algún apostolucho diciendo, somos Jehová Junior. Pero suena bien a la carne. Suena bien a la carne. Hoy le dices a la iglesia que son débiles y que Dios es el que tiene el poder y no suena bien. Pero si le dices a la iglesia, Dios os ha dado poder, hablad, proclamad, que lo que digáis pasa por la fe. No, claro que sí.
Yo declaro prosperidad, yo declaro vida, yo declaro finanzas, yo declaro cielos abiertos, yo declaro... Sienta bien, ¿verdad? Sienta bien. El problema es que declaras sanidad y tu madre se murió con el COVID, declaras finanzas y te han metido en el paro. ¿No te das cuenta que no es la verdad? ¿No te das cuenta que el mensaje es si Dios quiere haremos esto o aquello? ¿No te das cuenta si Dios quiere viviremos o moriremos? ¿No te das cuenta que el que tiene la palabra es el Señor? Que el que dijo haya luz y pasó no somos nosotros. Es Dios. No somos poderosos, hermanos. No, porque la oración del justo tiene poder. Pero el poder no está en el que ora. El poder está en el que escucha. Hermano, tu oración no es lo que tiene el poder. Es el Dios que responde las oraciones. Si tú oras y Dios no hace nada, no hay nada que pase. El poder está en Dios. Hermano, tú eres débil. Tú eres necesitado. Tú eres pecador. Tú no eres digno. Tú no eres bueno. Tú no eres justo. Sienta mal, y yo sé que muchos hacen así con estas palabras y dicen amén al evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ya no se soporta la sana doctrina. Porque hoy ya no decimos arrepiéntete, toma tu cruz, niégate. Hoy decimos Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque sienta mejor. Porque hay gente que dice, pero si tú le dices a la gente, habéis pecado, habéis infringido la ley, sois merecedores del infierno, Cristo es vuestra única esperanza. Si tú le dices eso no van a creer, pero cuando nosotros hacemos la pancarta y en el semáforo de toca el claxon, Jesús te ama, la gente sonríe. El problema es que ya no creen en el poder del Espíritu Santo. Quien cree en el poder de Dios no necesita estrategias de hombres. Quien cree en el poder de Dios no necesita estrategias de hombres. Multitudes corrían al desierto a escuchar a uno que tildaban de loco llamado Juan Bautista. Y me parece que no hacía teatro. Y me parece que no había mucha actividad. Y me parece que el mensaje no era precisamente suave. La gente ha corrido detrás de la palabra. No la gente natural, muerta en sus delitos y pecados, pero aquellos a los que Dios cambia el corazón. Quieren palabra, quieren palabra, quieren palabra. Golpea mi carne, golpea mi orgullo. Hazme más como Cristo. Hazme más como Cristo. Y para ser más como Cristo, primero necesito que sea asesinado mi yo. Y eso solo lo puede hacer la palabra, el poder del Espíritu. Eso lo único que puede hacer es el Señor. Pero la gente ya no soportan la sana doctrina. ¿Y qué pasa cuando no soportan la verdad? ¿Qué pasa cuando no soportan la sana doctrina? ¿Qué pasa cuando se tapan sus oídos? Se harán maestros a su propio gusto, hermano. Mira lo que dice el final del versículo 3. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios. Hermano, no son víctimas, No son víctimas, Ellos se han hecho sus propios maestros. ¿Qué quiero que me digan? ¿Que voy a tener éxito? Me hago mi pastorcito de la prosperidad. ¿Qué quiero que me diga? ¿Que he nacido para ser grande? Me hago mi pastorcito motivacional. Lo que yo quiero, alguien va a estar ahí que me lo va a decir y yo lo voy a pagar para que me lo siga diciendo. ¿Saben de qué viven todos los coaches motivacionales? De la necesidad de mucha gente de palabras de ánimo. De palabras de ánimo. Entonces, vamos a verlo, porque necesito oír eso. Me hace bien, me da fuerzas.
me da ánimo. El evangelio de la prosperidad nace de corazones codiciosos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Este mundo caído ama el dinero. Y se han hecho pastores que mueven en nombre de Dios los hombres en busca de dinero. Muestran dinero, exhiben lujo y le dicen a los hombres que si siguen esos pasos, que si siguen sus enseñanzas, llegarán a tener las mismas mansiones y yates que ellos. Hermano, es así. Ellos se han hecho los maestros conforme a su propio gusto. ¿Qué le gusta a un pueblo que está espiritualmente muerto? Mira Jeremías 5, 30 y 31. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. ¿Qué es tan espantoso? ¿Qué es tan terrible? Jeremías, ¿qué te está dando el Señor? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es tan malo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es terrible y espantoso? ¿Qué ha pasado? Que los profetas están profetizando falsamente. Número 1. Y número 2, que los sacerdotes gobiernan por su cuenta. ¿Qué es lo terrible que estaba pasando? Que los profetas decían, así dice el Señor, y era mentira. Y que los sacerdotes, en lugar de estar sirviendo al Señor conforme a la voluntad del Señor, estaban haciendo lo que les daba la real gana. El sacerdocio corrupto y la predicación, los profetas corruptos. ¿Qué le decían a la gente? ¿Recuerdan ese texto que dice? Dicen paz, paz, y no hay. La gente estaba en pecado, estaba mal contra Dios, pero ellos les decían lo que querían oír. Tranquilos, está todo bien. Paz, paz. Pero mira qué dice el Señor justo después de eso. Y a mi pueblo, eso es preocupante. A mi pueblo así le gusta. Mi pueblo no está llorando. Mi pueblo no está triste. Mi pueblo no está preocupado. Mi pueblo lo está aplaudiendo. Mi pueblo está diciendo amén. Así está la iglesia a veces, diciendo amén a cualquier cosa. Dice, a mi pueblo así le gusta. Pero es la mentira, pero les gusta. Pero están haciendo del templo, del culto, un circo, pero les gusta. Les gusta, se les hace ameno. Van el domingo a la iglesia a echar el día, lo pasan bien, lo disfrutan. La pregunta que le hacen a la gente al salir del culto es, ¿cómo te has sentido? Quieren que el pecador llegue a la iglesia y se sienta bien. Hermano, no he visto nada tan ilógico. ¿Qué es querer que el impío venga a la iglesia y estar tú orando? Ojalá se sienta bien y repita. ¿Y qué si se siente bien hasta el final? ¿Dónde acaba sus días? Hermano, pasar tu vida en la iglesia no salva. Estar en Cristo salva. Y para estar en Cristo, primero te tienes que arrepentir de tus pecados. Y para arrepentirte de tus pecados, primero te tienen que decir, eres un pecador. Algo espantoso y terrible está pasando. Pero ¿cómo actúan ante la verdad? Así actúan ante la mentira, les gusta. Pero ¿cómo actúan ante la verdad? Ezequiel 33, 32. He aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Mira lo que le dice al profeta. Irte a escuchar a ti es como ir a escuchar, no sé, el mejor cantante del momento. Oyen tus palabras. Suenas bonito, suenas bien y en el fondo saben que hablas de parte de Dios. Pero mira qué le dice al profeta. Pero no las ponen en práctica. El pueblo le gusta la mentira y el pueblo le da la espalda a la verdad. Y eso es lo que Pablo le advierte. Pablo le dice a Timoteo que va a venir un tiempo que no van a soportar la sana doctrina,
se van a cerrar los oídos y se van a hacer maestros a su gusto. Y van a acabar cambiando la sana doctrina por lo que Pablo llama en una ocasión doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. ¿A qué prestarán atención? A espíritus. No prestarán atención a la verdad, se cerrarán los oídos a la verdad, pero ¿a qué prestarán atención? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De dónde dice Pablo que vienen esas herejías? ¿De dónde dice Pablo que viene el engaño y las herejías? Son cultivadas en el seno del infierno, hermanos. Vienen del mismo diablo. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Eso era lo que se combatía en aquel entonces. Ese era el problema doctrinal de aquel entonces. Hoy tenemos otros, pero Satanás sigue infectando la iglesia con doctrina demoníaca. Y la gente lo hace. La gente se tapa los oídos a la verdad. La gente aparta sus oídos de la verdad. La gente se hace maestros conforme a sus gustos. Y mira cómo termina el versículo 4. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. A los mitos. Hoy a la gente no le gusta la Biblia. Hoy a la gente le gusta, tuve un sueño. Hoy a la gente le gusta, estaba dormido y el Señor me llevó al cielo y vi a Bob Marley y luego me llevó al infierno y vi a Billy Graham. Ya os dije yo que era un ecuménico. Y luego me llevó a otro cielo más alto y ahí estaba Gigi Ávila. Y luego me llevó porque estaba orando. Y una voz me decía, el 2028, hermanos, esto viene. Y la gente quiere eso. La gente se vuelve loca con esos mensajes. La gente no quiere la palabra, la gente quiere mitos. La gente quiere fantasía. La gente quiere algo espectacular, algo fuera de lo común. Experiencias místicas y trascendentales, pero ninguna puede ser probada con la Biblia. Y debemos confiar a ciegas en sus versiones, porque han apartado sus oídos de la verdad y se han vuelto a los mitos. Mira la diferencia entre un verdadero y un falso maestro. Segunda de Pedro 1:16. Pero cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas, mira que dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Ellos no enseñaron mitos ni fábulas. ¿Qué enseñaron? Sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Nosotros no os traemos una fábula, un mito, un sueño, os traemos lo que hemos visto. Ellos hablaron directamente aquello de lo que fueron testigos. Pero 1 Timoteo 1, 3 al 4 dice, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pablo deja a Timoteo en un lugar especialmente con una misión, instruir a algunos para que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El falso maestro se centra en mitos. El verdadero siervo de Dios se centra en el testimonio de Cristo, en la palabra y en la palabra. Pero yo quiero dejarte una advertencia antes de hacer mis conclusiones. Si tú escuchas a un hereje, si tú escuchas a un falso maestro, déjame decirte una cosa, tú eres cómplice. Tú eres cómplice.
Mira lo que dice 2 de Juan 1, del 8 al 11. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Mira, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Primera cosa que dice Juan, el que se desvía, el que no tiene la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. No viene de Dios. Y mira que dice, el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y mira la advertencia de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ni lo recibáis en casa. Es que tengo un amigo que viene a dar una enseñanza a casa. ¿Qué enseñanza? A mi casa no entra cualquier hombre que se llame pastor. A mi casa no entra cualquier hombre que se llame maestro. A mi casa no entra cualquier hombre que tenga una Biblia en el brazo. ¿Qué enseñanza? Si viene de Dios, bienvenido sea. Pero si no viene de Dios, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. ¿Por qué? Porque el que lo saluda participa de sus malas obras. Si le abres la puerta de tu casa a un falso maestro, tú has cooperado con que ese falso maestro siga promoviendo el error. Te haces partícipe de sus malas obras. Hermano, no habrá excusa cuando estemos delante de Dios, habiendo tenido la Biblia en nuestras manos, en español, en inglés, en portugués, en ruso, en polaco, en lo que sea, y le digamos, es que en esa iglesia del G12 me enseñaban así. Tú tenías la verdad. Es que yo desde pequeño me enseñaron eso, pero tú tenías la verdad. Hermano, tú tienes una responsabilidad. Tú no vas a poder culpar a tus maestros cuando tú tienes las Escrituras. Tú no podrás llegar ante Dios y decir, es que a mí Juan Manuel me enseñó esto. Hijo, pero yo te di la palabra. Está bien escuchar a Juan Manuel, pero luego vuelve a casa y verifica lo que ha dicho. Pero es que suena coherente. También los mormones. Ya, pero es convincente. Y un musulmán. Ya, pero es que tiene años de historia. Y un católico. Pero esta es la verdad. Todos te van a decir que son la religión verdadera. Todos te van a decir que son la única iglesia de verdad. Pero tú debes seguir las Escrituras. Esto no se trata de católicos, mormones, evangélicos. Esto no se trata de bautistas, pentecostales. Esto no se trata de calvinistas y arminianos. Esto se trata de mirar las Escrituras y seguir lo que ha dicho el Señor. Debemos ser humildes en algo. Hay partes en este libro que son muy claras. Hay partes en este libro que son muy complejas. Y yo creo que en algunas doctrinas sacaremos las uñas para defenderlas, porque son evidentes. Pero en otras nos costaría decir, estoy 100% seguro. Y eso no nos hace predicadores sin convicciones. Eso nos hace predicadores que reconocemos nuestras limitaciones. No digo que vayamos de un lado a otro. Jamás me volveré un hombre unicitario y negaré la Trinidad de Dios. Son fundamentos. Pero hay cosas complejas. Pero cuando nosotros vemos el encargo de Pablo a Timoteo, si te das cuenta, el centro es el Evangelio. Es decir, yo puedo diferir con MacArthur, Miguel Núñez, otro buen pastor, John Piper en algún punto, pero algo nos une, el Evangelio. Lo que vemos de Cristo, lo que entendemos que pasó en la cruz,
y lo que entendemos que conquistó en el madero y lo que entendemos que hizo con su gloriosa resurrección, eso no lo podemos negociar, porque eso es lo que trae vida al pecador. Eso es lo que trae vida al pecador. Así que, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Debemos centrarnos en enseñar la palabra, recordando que arriba está el Señor, que un día seremos juzgados por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos enseñado. Por eso debemos hacerlo con temor y temblor. Pero no debemos estar muy preocupados con las falsas doctrinas, como si ellas estuvieran ganando la batalla, porque un día también serán juzgadas. Tu deber, en vez de ser de aquellos que no aceptan la verdad, se tapan los oídos y se hacen falsos maestros, tu deber es abrir tus oídos a las sanas palabras del Señor y mantenerte firme en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.